Buenas, vamos a describir el programa número 4 de nuestra asignación que se refiere a una nómina. Inicialmente, entonces, esta nómina definimos en la parte de clases las variables que vamos a utilizar inicialmente, ¿cierto? Que son double para lo que es el salario, la retención, la pensión, los seguros, el descuento y el neto. Y comenzamos con las funciones. Las funciones inicialmente vamos a hacer el ingreso, en el cual obtenemos el número de empleados que vamos a utilizar y el salario del primer empleado. Acá, en esta, como nos lo piden, entonces en esta función, entonces vamos a determinar el salario de la cantidad de empleados que están requiriendo. Es decir, que el primer valor del empleado vamos a tenerlo como base y a partir de ahí el segundo empleado va a tener el 10% de ese valor, el tercero el 10% de ese segundo. Entonces digamos que aquí en este ingreso de una vez calculamos los salarios y lo asignamos en el vector correspondiente a los salarios que estamos acá. Entonces por eso hacemos un for i de 0 hasta la cantidad de empleados que estamos requiriendo. Otra de las funciones que necesitamos entonces es hacer el cálculo del neto a pagar, haciendo los descuentos necesarios de lo que es la retención, la pensión, el seguro, ¿cierto? Y entonces para eso entonces definimos estas variables con respecto a la cantidad de usuarios que ingresamos y hacemos el cálculo. Simplemente entonces le damos el valor que necesitamos de la retención, que va a ser el salario de cada uno de los que ingresamos, por el porcentaje que estamos asignando. Aquí como ejemplo colocamos el 14% para retención, el 9% para la pensión y el 7% para los seguros, como simple ejemplo. Y el descuento va a ser igual a la suma de la retención más la pensión más el seguro social, y el neto a pagar va a ser el salario menos el descuento que están acá. Y finalmente nos piden una tercera función que va a ser la de imprimir, en la cual debemos colocar el número del empleado, el salario base, el descuento equivalente al 14% de lo que es la retención y los descuentos respectivos de salario social y pensión, y finalmente el neto a pagar del empleado, que sería el salario base menos el descuento. En el main, entonces simplemente aquí lo que hacemos es que llamamos a ingreso, luego llamamos al neto a pagar y finalmente a imprimir. Descrito cada uno de ellos, entonces vamos a proceder a ejecutarlo. Ingresa el número de empleados, vamos a ingresar 3 para el ejemplo y le vamos a decir que va a ser 1.000.000 de pesos. Entonces le dimos que ejecute, entonces nos dice que el empleado 1 tiene el salario base de 1.000.000 de pesos, la retención del 14%, que equivale a 140.000, el seguro social el 7%, 70.000, y la pensión el 9% serían 90.000. El neto a pagar del empleado serían entonces 700.000. Esta misma operación la hacemos, pero ya con el valor asignado con el 10% adicional, es decir, que el empleado número 2 de la base es 1.100.000 y el empleado número 3 entonces ya es sobre el 10% sobre el 1.100.000, que serían entonces 1.210.000, y se le calcula el 14, el 7, el 9 y finalmente el neto a pagar, que sería esto. Como nota adicional, volví a realizar el ejercicio solo porque el compañero, de acuerdo a su estado laboral, no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, y de hecho me mandó un correo diciendo que ya había hablado directamente con el profesor. Muchas gracias.